Que el Señor le bendiga más. Le damos gracias al Señor porque hoy, 5 de julio del 2026, podemos estar en su casa. Estamos rodeados hoy de muchos niños, muchas flores que hay aquí en la casa del Señor. Así que le damos gracias a Dios por ellos, porque están aquí, ¿verdad? Porque pudieron llegar y le pedimos al Señor que los bendiga de una manera especial, al igual que cada uno de los que estamos aquí presentes. Dice Salmo 145:1, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Así que vamos a orar y presentarnos delante de Dios para que podamos seguir con la siguiente parte. Padre, te damos gracias, Señor, y honra por permitirnos llegar hasta aquí, hasta tu casa, hasta tu templo, en tus atrios, Señor, porque tu palabra dice que bienaventurado todo aquel, Señor, que llega a tu casa, Señor, perpetuamente te alabará, porque es que en tu casa hay bendición, Señor, porque aquí, Señor, tú impartes vida eterna, Señor, a cada uno de nosotros y refresca nuestra vida cada día, cada mañana, Señor. Te presentamos, Señor, este culto para que, Señor, pueda recibir toda la gloria, toda la honra, Señor, en esta hora. Y aquellos que vienen de camino, Señor, guárdalos para que lleguen con bien, Señor, y podamos aprender en esta mañana aquello que tú tienes dispuesto para cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a dejar por aquí a la persona que tiene el devocional en esta hora, que es la hermana Carmen Julia. Dios les bendiga. Dios le bendiga, iglesia. Gloria a Jesús, mi alma adora. Ay, santo Jehová. Gloria al Cristo vivo. Hermanos, sabemos que hay un nombre nuevo en la gloria. Gloria a Jesús, aleluya. Y es el suyo. Procure tenerlo ahí, vigente, que no expire a la vasalla. Oh, gloria al que vive, aleluya. Empezamos cantando ese corito. Hay un nombre nuevo en la gloria. Gloria a Jesús. Hay un nombre nuevo en la gloria. Mío es, mío es. Los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Y los ángeles cantan la historia, salvo es el pecador. Hay un nombre nuevo en la gloria, mío es, mío es. Todos mis pecados ya son perdonados, gloria al Señor. Aleluya. Hay un nombre nuevo en la gloria y es tuyo, aleluya, basándole, vasaya. Por eso hay un canto que los ángeles no cantarán, aleluya. Gloria a Dios. Hay un canto que los ángeles no cantarán. Redimido soy, redimido soy. Hay un canto que los ángeles no cantarán. Redimido soy, redimido soy. Redimido soy, redimido soy,
redimido soy. Por la sangre de Jesús, redimido soy, redimido soy, redimido soy. Por la sangre de Jesús hay un canto que los ángeles no cantarán. Redimido soy, redimido soy. Hay un canto que los ángeles no cantarán. Redimido soy, redimido soy, redimido soy, redimido soy, redimido soy. Por la sangre de Jesús, redimido soy, redimido soy, redimido soy. Por la sangre de Jesús hay un canto que los ángeles no cantarán. Redimido soy, cántalo. Redimido soy. Hay un canto que los ángeles no cantarán. Redimido soy, redimido soy, redimido soy, redimido soy, redimido soy. Por la sangre de Jesús, redimido soy, redimido soy, redimido soy. Por la sangre de Jesús hay un canto que los ángeles no cantarán. Redimido soy, redimido soy. Hay un canto que los ángeles no cantarán. Redimido soy, redimido soy, redimido soy, redimido soy, redimido soy. Por la sangre de Jesús, redimido soy, redimido soy, redimido soy. Por la sangre de Jesús, aleluya. Rabasaya manso, eleva que tú andas, rebasaba que anda santo, poderoso, abasaya. Oh santo eres mi Señor, aba que tú hay. Ender macaya vaso le vasoja. Avanzo yo, anda vaso, anda, aquí aba, ere vasoja ya. Santo, santo, aba. Oh santo, santo. Ay, santo, sí, Señor. Hay que estar redimido en tu sangre, poderoso Dios, aleluya. Abba, que tu avanzo, Señor, quita lo que falta, Padre. En el nombre de Jesús, la iglesia se pone de pie, buscamos la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma se goza en el Señor. La palabra se encuentra en Lucas 12, del 16 al 21. Lucas 12, del 16 al 21. Bendito es Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más venimos ante tu presencia, Padre. Ay, Santo, presentándote esta palabra, Señor, que ha sido escrita, Señor. Abba, que a tu alabanza, Señor, el rollo que nos has dado para comer, Señor, se ha bendecido una vez más, Señor. Nutre, Señor, nuestros corazones, nuestra alma, nuestro cuerpo, Padre Celestial. Ay, Santo, nuestra mente, Señor, de tanto ataque, Padre, pero tú que eres poderoso lo haces, Abba, que gracias, mi Santo. Bendice una vez más tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Jesús. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito dice Abba, y dice así: es rico e insensato. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios.
Aleluya. Procuremos cuidar con temor y temblor que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, que lo que está aquí es pasajero, pero el Señor es eterno, abasaya. Ay, poderoso, poderoso, mi abasende reba. Cataramanzaya, es hora que tú eras manso y síguete preparando, abasaya. Andaré mansaya, síguete preparando. Abacasa llamándole va. Oh, poder ebasaki tu remansaya. Oh, gracias. Por eso nos gozaremos y adoraremos al Señor. Gloria a Jesús. Me gozaré y alegraré y cantaré al Señor. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Aleluya. Me gozaré y alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, Abba, y alegraré, sí, Señor, y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré y alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré y alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré y alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Aleluya. Prepárate, iglesia, para recibir al Rey. Anda, y el lino abasaya, sin mancha, sin arruga, abarre mansaya. Mira, descolorido no lo quiero. Aleluya, basanta, la avanzó allá. Ay, santo, abba. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Ay, santo, sí, Señor. Como tú quieres, Señor Padre Santo. Limpio, puro, Señor. Así nuestro corazón, también nuestra mente, Señor. Nuestro caminar para contigo, Padre. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.
Gloria al Señor, aleluya, porque el Señor está a las puertas, amén. Me pasan unas notitas de oración, ¿verdad? Oración por Mike, que está hospitalizado, hijo de la hermana María. Vamos a estar orando por él. Y oración por salud por la hermana Enid Díaz, que por eso no está con nosotros esta mañana. Por Gloria Vázquez, Diana Méndez, Diana Figueroa y Cheo, Diana Méndez y Huito, Diana Figueroa y Cheo, y Diana Cuevas y José Ramón. Así que los mantenemos en oración, hermanos, para que el Señor, ¿verdad?, siga haciendo la obra con cada uno de ellos. Vamos a estar dando lo de la cápsula educativa, y antes de dividir, quisiera hacer un anuncio, porque pues muchas veces las hermanas, ¿verdad?, las maestras de niños pues están ¿verdad?, se van a las clases, así que me gustaría que antes de que se dividiera, pues ellas pudieran ver también el anuncio que vamos a estar dando. Pues la visión, ¿verdad?, Boga Mar Adentro, amén, de este año 2026. Y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, boga mar adentro. Y cuando dice boga mar adentro, eso es salir de la orilla, y cuando vamos hacia la profundidad, muchas veces nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con situaciones atmosféricas, pero en este caso espirituales, ¿verdad?, donde no vemos. Vamos a bogar mar adentro y muchas veces, vamos, como esa foto que está ahí, no vamos a ver. Muchas veces vamos a sentir oscuridad. Cuando el Señor nos dice, boga mar adentro, y es profundizar, ¿verdad?, ahí pues vamos a entrar en una dimensión un poquito más difícil, ¿verdad? Y cuando usted vea que los vientos están azotando, o que siente, ¿verdad?, oscuridad, pues mire, es que Dios nos está diciendo, boga mar adentro, es que te quiero enseñar otras cosas, pero en la orillita pues no las vamos a poder ver. Y también muchas veces vamos a estar indecisos, porque el Señor nos dice, boga mar adentro, pero a veces el temor me da miedo, pues ir un poquito más allá, o ¿verdad?, indecisión por muchas cosas, o porque no me siento, ¿verdad?, capaz de llegar hasta esa profundidad. Pero el que nos llama, ¿verdad?, ese es el que va a hacer. La siguiente. Así que nos toca a nosotros confiar. Dice que Pedro dijo, en tu nombre echaré la red. Así que no es por mi nombre, ni, ¿verdad?, solamente por el nombre del Señor. Y Proverbios 3, 5, 6 dice que el Señor nos guiará, ¿verdad?, que Él nos guiará y nos llevará al destino indicado, que es la confianza. Ahí le puse un versículo que después lo puede estar leyendo. Así que el objetivo principal de esto es formar discípulos, ¿verdad?, como el domingo pasado, comprometidos con Cristo, que vivan y practiquen su enseñanza. Porque a veces es fácil decir boga mar adentro, pero todo lo que implica más adelante, la persona, ¿verdad?, que el Señor le dice boga mar adentro, o la iglesia, pues atraviesan situaciones, ¿verdad?, bien difíciles, pero el Señor está con cada uno de ellos. Así que boga mar adentro, Dios da el mandato de bogar mar adentro, invita a los discípulos, pero también se compromete que Él va a estar con nosotros. Dice, boga mar adentro, nos invita a dejar casi no veo, está chiquita la letra. Pues nos invita, ¿verdad?, a bogar mar adentro, pero eso implica a que Él va a comprometer su palabra y no nos va a abandonar, que es lo más importante. Salmo 37, 5 dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Así que esa era la cápsula educativa que teníamos para hoy. Y entonces quiero dar un anuncio que entiendo que es el del retiro de las damas, si lo tiene ahí, ¿verdad?, para entonces poder anunciarlo. Va a ser para septiembre 19, 2026. Así que usted vaya anotando, nosotros vamos a estar recogiendo una lista, ¿verdad? Ahí está. El retiro de damas de este año es en septiembre 19, y el tema dice, yo seré para ella muro de fuego en derredor, basado en Zacarías 2:5. Ese retiro pues va a comenzar a las 6 de la mañana. Por lo general se acaban a las 12, pero tampoco queremos, ¿verdad?,
que ponerle una hora al Espíritu Santo, ¿verdad? Aunque todos los retiros, ¿verdad? El Espíritu Santo hace como Él quiere. Pero queremos que el Señor haga con nosotras, ¿verdad? Con las damas. ¿Cuántas damas quieren venir al retiro y gozarse en el Señor? ¿Verdad? Vamos orando por eso y vamos a estar recogiendo luego un listado. Si puedes pasar a la siguiente. Porque vamos a estar haciendo unas camisas y esas camisas, que lo incluía ahí también, ves, más o menos ese es el diseño. No es obligatorio, pero es importante, ¿verdad? Que si usted quiere, ¿verdad? Una camisa y la próxima también se va a estar haciendo como una estolita, ¿ves? Que dice, yo seré para ella como muro de fuego. Eso es más o menos, ¿verdad? Cómo quedaría. Y los precios están ahí. Más adelante les vamos a estar dando más detalles, ¿verdad? Es opcional, pero nos gustaría que todas pudiéramos venir iguales y así, ¿verdad? Hacerle pues honor al mensaje que el Señor nos tiene para ese día. Así que nada, vamos entonces. Ajá. Gracias. También mencionamos que hay un retiro congregacional el 11 de julio de 6, ¿verdad? A 12 del mediodía. Así que vamos entonces a hacer la división de las clases. Más adelante daremos más detalles del retiro. Lo quise traer por encimita para que las maestras también vieran que hay, ¿verdad? Que hay un retiro y ya se puedan beneficiar. Así que los niños vamos a ir a sus respectivas clases, donde van a estar aprendiendo de la palabra del Señor. Los caballeros también, ¿verdad? Van a estar cogiendo sus respectivas clases con los maestros de caballeros. Y nosotras las damas vamos a estar aquí. Le voy a pedir a la hermana Rose que vaya pasando. Que vayan pasando y ¿verdad? Y aquellas que puedan acercarse un poquito más, para entonces poder coger el listado de las damas y las ofrendas. Así que pasa por aquí. Vamos a dejar entonces a la maestra, la hermana Rose Carriles. Dios les bendiga. Dios le bendiga a todas. Las que se quieran acercar un poquito más cerca, si desean. Dios le bendiga nuevamente. Vamos a estar continuamos en la unidad 2, la vida después de la muerte. La lección es la 10, las parábolas de Jesús sobre el más allá. Los textos para el estudio son Lucas 12, 13 al 21 y Lucas 16, 1 al 31. Hoy vamos a estar en Lucas 12, 16 al 21. La verdad central, decidimos ahora lo que será nuestra vida después de la muerte. El versículo clave, Lucas 12, 21, así es el necio que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Las metas de la enseñanza, y mis disculpas porque el pasado domingo se me olvidó dárselas, son: los alumnos analizarán el significado de las parábolas de Jesús relacionadas con el más allá. Los alumnos podrán diferenciar entre actitudes terrenales y celestiales sobre las riquezas, y los alumnos explorarán formas de servir a los demás en preparación para la otra vida. Vamos a modo rapidito resumir la clase pasada. Era Lucas 12 del 13 al 15, donde el tema era el valor de la vida
Y vimos a un hombre que mientras Jesús enseñaba, él lo interrumpe y le pide que parta la herencia o divida, o le diga a su hermano que divida la herencia con él. El Señor no le contestó la pregunta, la petición, sino que se enfocó en algo como él siempre hace, en algo del corazón del hombre. Porque el Señor entonces advierte de la avaricia. Quiere decir que probablemente este hombre, detrás de esa petición que quizás era justa, podría haber avaricia, y como el Señor le interesa más nuestro corazón, porque es lo que va hacia la eternidad, lo que aporta o no aporta, lo que hay dentro de ese corazón a la eternidad, pues el Señor va a tratar con lo que hay ahí dentro del corazón y del alma. Vimos cuánto que era la avaricia. Déjenme ver por aquí. Que es el deseo desmedido de acumular bienes, riquezas, más allá de lo que yo en realidad necesito, y que a la luz de los diccionarios bíblicos puede ser amor desordenado a las riquezas, el deseo de tener más siempre en un mal sentido. Y en el verso 15, el Señor dijimos que hizo una doble advertencia: mirad y guardaos, porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que posee, que la vida no depende de eso. Y finalmente concluimos que el valor de la vida, lo que consiste la vida, es primero en amar a Dios, es lo más importante, es el que tiene que estar en el trono de nuestro corazón, y luego amar a nuestro prójimo. Si nosotros amamos a Dios, automáticamente vamos a amar a nuestro prójimo como Dios desea. Y finalmente también dijimos que nos enfocáramos no en lo terrenal, principalmente las cosas de la tierra, el Señor nos deja disfrutarlas, pero lo principal es Él, que nos enfocáramos en esa herencia eterna que habla Primera de Pedro 1, 3 al 4, donde dice que es incorruptible, que no se puede dañar, que es incontaminada, que es pura, y que es inmarcesible, que no puede marchitarse, que es eterna. Y yo le había dejado una asignación, no sé si alguna la pensó. Está relacionado a que vimos al principio de la clase, hablamos que las personas cuando parten, nosotros recordamos sus enseñanzas, quizás lo último que hicieron, y hablamos de personajes de la Biblia. En ese caso, pues personas que su vida la vivieron, valga la redundancia, de manera tal que aportaron, llegaron a la vida eterna. Pero también hay personas que sus ejemplos, pues, son enseñanzas en el sentido de que sabemos qué no hacer. Entonces, en el caso de ustedes, es la pregunta: ¿qué legado, qué enseñanza ustedes quisieran que las recordaran, por las que los recordaran? ¿Qué legado usted le gustaría dejarle a su familia o a sus conocidos? ¿Alguna quiere participar? Amén. Pues como yo siempre recuerdo lo que dejó, ¿verdad?, mi mamá y todavía mi papá del Evangelio, pues yo quisiera que también mi familia pues siguiera lo mismo, ¿verdad? El Evangelio, lo que el Señor hizo por mí, el testimonio, ¿verdad? De dónde el Señor me sacó y lo que el Señor hizo, ¿verdad?, después, y las cosas buenas que haya hecho. Si Dios les bendiga, sí, al igual que ella, pues claro. Yo me crié, ¿verdad? Me crié en una iglesia, en el cristianismo, en el evangelio. Me enseñaron el evangelio. Y mi mamá siempre me decía, nena, cuando yo me aparté, ¿verdad? Después de esto me aparté, a los 18 años, pues, me aparté. Y cuando visitaba a mi madre me decía, nena, escapa por tu vida. Escapa por tu vida. Y este verso de Lucas 12:20, el que estamos estudiando hoy. 12, 16 al 21. 12:20, sí, es el testimonio que yo tengo. Cuando Dios me llamó, me llevó ahí. Estaba en mi casa como a las 10 de la mañana y me entró algo que no sé describirlo, ¿verdad? Que me iba a morir. No sé describirlo porque es una sensación mala, me iba a morir.
Y me tiré de rodillas. Yo no sabía qué era, que me iba a morir. Y empecé a clamar al Señor y Él me llevó ahí, a ese verso. Si esta noche, necia, me dijo necia, si esta noche vienen por tu alma, ¿de quién será todo esto? Ese es mi testimonio, Lucas 12:20. Y pues el legado, pues lo mismo, que mis hijos puedan ver el testimonio que yo deje, ¿verdad? Del evangelio, de la salvación. Y estoy orando por ellos, para que reciban, ¿verdad? El testimonio de la gran salvación, que sin Dios nada podemos hacer. Bueno, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Pues el legado que yo quisiera dejar, ¿verdad? Todo para la gloria del Señor y la gracia del Señor, porque el Señor dice, ¿verdad?, que tenemos que dar por gracia a otro lo que hemos recibido. Y, ¿verdad?, ese es el legado que yo quisiera dejar, de que tú como cristiano, como hijo de Dios, que lleve la palabra, que predique a Jesucristo y que diga tu testimonio de la grandeza de lo que Dios ha hecho en tu vida, porque lo que Dios hizo en ti y lo que hizo en mí, lo puede hacer también con el perdido que está en la calle, si viene a Jesucristo, porque Jesucristo rompe la cadena y, ¿verdad?, darle un tratado, una vida, decirle a alguien en un elevador, Jesucristo te ama, hay esperanza de Dios para ti. Ese es el legado que yo quiero dejar cuando me vaya con el Señor o cuando ya no esté aquí en Chalón, que otra persona se levante a predicar la buena nueva de salvación a otro. Eso es lo que yo, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias por sus aportaciones. Algo que puedo ver de lo que han dicho es que principalmente comienzan con que quieren un legado que está enfocado en la vida eterna, lo de Dios, que eso es lo que se le quede grabado principalmente a su familia y claro, que vengan a la salvación del Señor. Vamos, la lección de hoy, el tema es almacenar las cosas correctas y como ya les dije, Lucas 12, 16 al 21. En la clase pasada se dijo que la lección 3 tenía 3 parábolas. Hoy vamos a ver la primera. En algunas Biblias puede aparecer como el rico necio. El Señor Jesús contó las parábolas no para explicar o que la gente entendiera en detalle cómo iba a ser la vida eterna, sino para enseñar cómo yo debo amar a Dios y a los demás de tal manera que yo llegue a una vida eterna con Dios. El objetivo del Señor era que las personas que lo escucharan, y en el caso de nosotros leerlo, analicemos nuestra vida a la luz de esa eternidad, que hay una eternidad con Dios y también hay un castigo eterno. Y no solo analizarlo y entenderlo, sino enderezar nuestro camino con la ayuda del Señor. ¿Alguna vez usted ha visto por televisión, oído a algún lugar o pasado por algún lugar que ve mucha acumulación? Que uno a veces puede ser que haya ido a alguna casa, que hay muchas cosas acumuladas y a veces uno se pregunta, pero ¿por qué hay tanta cosa? ¿Por qué no se vacía? Pero sin embargo, todos tenemos la tendencia a acumular a veces cosas que no necesitamos, sin darnos cuenta, nos aferramos a ella y la realidad es que no nos van a ayudar, no nos aportan a llegar a la eternidad con Dios. La parábola de hoy, ya le había dicho que aparece en la Biblia con el título de rico necio, aunque yo sé que esos títulos no son de la Biblia, esos son puestos acá, no son del texto original. Vamos a empezar entonces con qué es una parábola. En la concordancia Strong, entre sus definiciones, aparece que es una narración ficticia. En el diccionario Vine aparece que es poner o significa poner una cosa al lado de la otra para compararla. En el Nuevo Testamento, casi exclusivamente las vas a encontrar en los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas. Por lo general es un relato sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas del diario vivir. Y el objeto es una enseñanza, una lección espiritual.
También la parábola puede ser un dicho corto o un proverbio. La parábola depende de que el que la escucha pueda captar la analogía, la comparación que se está haciendo de traigo esta historia cotidiana, pero cómo es que me están explicando una enseñanza espiritual. Y las parábolas del Señor Jesús muy frecuentemente comunicaban verdades del reino de Dios, como cuando habla de la perla de gran precio, de la mujer que perdió su dracma. Sí. Bueno, la mujer que perdió el dracma es de cómo Dios se alegra por la vida de la persona. Comparaciones basadas, otra definición es comparaciones basadas en la realidad, muy familiares, que permiten comprender y asimilar la enseñanza. En el Antiguo Testamento también hay parábolas. Como se dijo antes, las parábolas de Jesús a menudo utilizan situaciones cotidianas para enseñarnos una verdad espiritual, quiere decir, para la vida eterna. En este pasaje que vamos a estar viendo hoy de Lucas 12, Jesús dio una advertencia de la avaricia, pero entonces lo continuó con una historia, con una parábola. Vamos a empezar por el verso 16, que es el primer verso del pasaje de hoy. Dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. En otra versión, que es la Biblia textual, dice que la tierra de cierto hombre rico produjo buenas cosechas. El Señor en ese momento le estaba hablando a una multitud, enseñándole. Algunas personas en la audiencia de Jesús probablemente tenían pequeñas granjas familiares y vivían año tras año con la esperanza de que tuvieran una buena cosecha. La sequía, las inundaciones, las tormentas o una lesión física, un golpe que se pudieran dar, que incapacitara a la persona por un tiempo, en esa familia que tenía una granja, se podría haber provocado un desastre, porque ellos dependían de todo su familia, de todos los miembros de la familia que trabajaban, porque depende de la edad, ¿verdad? Era que trabajaban en las cosechas. Y si uno se accidentaba, a lo mejor ese era un miembro bien importante y se iba a ver afectado. Las sequías eran bien temidas por esos agricultores porque provocaban hambruna que hacían que entonces, por ejemplo, en Israel o en algún otro país del Medio Oriente, como había hambruna, se iban las personas de ese país a otro. Y a la larga eso va a afectar los cultivos, pero va a afectar en otras áreas de la vida económicamente. Los cultivos también eran azotados por insectos, y sé que ustedes saben de las famosas langostas, que eran bien temidas por los agricultores y eran capaces de devorar muchas tierras extensas. Entonces venía un grupo de langostas, pero después detrás de ese podía venir otro. Otros enemigos del grano eran las aves. Cuando el sembrador tiraba la semilla, las aves estaban ahí dependientes al lado de él para coger las semillas, como en la parábola del sembrador. Y aunque el Señor nos trae una verdad de cómo diferentes corazones en donde cae la palabra de Dios, unos germinan, otros no, pero también eso yo digo, Señor, vemos tu cuidado, porque el Señor dice que Él alimenta a las aves. Así que aunque el pajarito se esté llevando el grano, pues es una forma en que Dios los está alimentando. El fuego también era un enemigo de los agricultores. Voy a decir los árabes porque los saqué del libro de usos y costumbres de tierras bíblicas y ellos hablan en general de cómo era la tierra allí en Israel, incluyendo los árabes, y dice que dejan el trigo que madure mucho y se ponga bien seco y después lo cortan. Pero alrededor de esos cultivos también hay espinos y a veces entre el cultivo. Y cuando ese espino coge fuego, también puede coger fuego la cosecha.
Y están los ladrones. ¿Se recuerdan cuando venían de Madián, que estaba Gedeón, que estaba escondiendo el grano para que no se los llevaran? Pues venían, aunque nosotros sabemos que en ese caso era que eran desobedientes y Dios los apretaba por esa parte y los acercaba a Él. Y también eso es el amor y la misericordia de Dios hacia Israel y hacia nosotros también. Pero esos ladrones venían, se llevaban las cosechas a veces y también las semillas. Y otras notas de la agricultura es que entre las cosas que se cultivaban estaba el trigo, el lino, las aceitunas, la vid, la cebada, y constituía la mayor ocupación de Israel. Y por tanto, era a base de su economía. Una vez llegaron a Canaán, porque anteriormente pues eran nómadas y su economía principalmente estaba basada en el ganado. Vamos a ver el verso 17 que dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Al escuchar la historia de Jesús, la gente se habría dado cuenta que esta persona era extremadamente rica. Este hombre, fíjese que no le dio gracias al Señor, no le dio gracias a Dios cuando vio toda esa cosecha. La Biblia tampoco registra que se puso feliz. Y tampoco dice la Biblia que él pensó en hacer el bien a los necesitados. Quizás otra persona en su lugar por lo menos se hubiera alegrado y hubiera a lo mejor entonces planeado que iba a hacer en términos de comercio. Lo que hizo este hombre fue preocuparse. El verso 18 dice, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y bienes. En la Nueva Traducción Viviente dice, ya sé, tiraré abajo mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar mi trigo. Ya vemos aquí, nos aclara un poquito más que era trigo y los otros bienes. Leyendo, encontré que los graneros, algunos estaban sobre la tierra, pero ellos también hacían cisternas en el suelo y allí almacenaban, y las almacenaban, pero también los escondían, los protegían, las cosechas. El diccionario bíblico dice que el granero es el lugar donde se almacena el grano y también por extensión gavilla, heno, paja. Y como les dije, podía ser cisternas en la tierra o estar sobre la tierra. En el caso de la parábola, entendemos que debe estar sobre la tierra porque él dijo que lo iba a derribar. Ahora yo quiero hacer un alto y les quiero preguntar a ustedes, como estamos hablando de almacenar las cosas correctas, ¿qué cosas nosotros o las personas almacenamos? Y si quiere participar y decir qué cosas nosotros tendemos a almacenar o acumular, ¿por qué razón lo hacen? Porque hay cosas que acumulamos o almacenamos que tenemos una explicación para ello. A caja de agua, dice el pastor. Algunas ropas, nosotros a veces almacenamos o acumulamos ropa. ¿Alguna otra cosa tengo? Erena dice que jabones. Las pailas de alimento. También yo tengo así comida, agua. Hay personas que coleccionan también, pero claro, yo sé que eso tiene un valor económico. Medicamentos, ropa, zapatos. Y a veces por ejemplo, la comida, yo sé que pues uno la almacena en la medida que pueda para prepararse para cualquier evento. Y también cuando la almacena dice, bueno, almaceno para mí, pero uno piensa también para el que no tenga, el que no haya podido almacenar. Tengo a Mariceli, si alguien, gracias. Sí, a veces almacenamos, ¿verdad? Antes yo era así, esa ropa me gusta tanto que la voy a guardar ahí, pero nosotros tenemos que pensar en lo demás, en el prójimo, porque este hombre es rico, él le dijo a su alma, muchos bienes tiene, muchas cosas, regocíjate, ni fue agradecido, ni pensó en lo demás. Entonces nosotros como cristianos tenemos que dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra,
sino de lo que tenemos, porque hay mucha necesidad. Si, por ejemplo, ahora yo hago, por ejemplo, cuando Eri murió, pues yo recogí toda la ropa de él, la llevé porque había muchas personas que necesitaban. E inclusive cuando yo voy caminando por ahí, por la calle, y la gloria para el Señor, ¿verdad? Porque todo lo que se hace es para el Señor. Y cuando yo voy por ahí por la 65, veo de las personas que yo le di la ropa que Eri usaba, porque hay necesidad. Entonces, si hay una ropa que uno no usa, que tú no te vas a poner, dásela a la persona. Por ahí en la calle, va al puente, va allí a una placita, va a la plaza de mercado, mira a la persona, le pregunta, mira, ¿quieres esto? Porque hay mucha necesidad y muchas veces acumulamos las cosas para nosotros, y nos olvidamos que hay personas en la calle que tienen hambre, que necesitan una botella de agua, que necesitan una ropa, y además de llevarle la palabra y el tratado, porque la fe sin obra es muerta, tenemos también que accionar y ayudar al prójimo y ponernos muchas veces en el lugar de esa persona, porque hay mucha necesidad. Y añadiendo a eso, que la palabra dice, si tienes contigo que darle, no lo dejes ir sin el abrigo, sin la comida. A veces también yo he aprendido en el camino que a veces uno acumula cosas inconscientemente y tal vez es que hay algo detrás de eso, pasó necesidad en algún momento y no se da cuenta y acumula mucho X cosas. También a veces, el mercado ahora, lo que es el comercio, nos bombardea mucho, como nos presentan los productos como que es lo que necesitamos, lo que va a resolver nuestro problema, y a veces inconscientemente eso nos trabaja. A veces vamos, no sé si le ha pasado que uno va a la tienda y quiere llevarse un montón de cosas que no necesita y después va dejando, y muchas veces eso se hace inconscientemente. Con todos los bienes que tenía el hombre, él decidió construir los graneros. No era malo que él fuera rico. La Biblia no dice tampoco que él estaba haciendo algo ilícito. Se podría decir que era un rico legítimo, un rico legal. Pero el problema es, como estábamos hablando, que él no tomó en cuenta a Dios. No le pidió en cuenta a Dios cómo iba a administrar esos recursos. Y tampoco pensó en los demás. De hecho, en la Biblia encontramos hombres ricos que sirvieron a Dios. Tenemos a Job, a Abraham, Isaac, Jacob, José, David, porque era rey, claro, tenía las riquezas a su disposición. No sé si algún otro que ustedes recuerden que fue fiel al Señor y tuvo riqueza. José de Arimatea. José de Arimatea, sí, que le dio la tumba al Señor Jesús. Como se dijo antes, el hombre rico no parece estar pensando en los demás tampoco, y quizás era un buen administrador, pero llevar a cabo buenas prácticas administrativas, nosotros podemos ser buenos administradores, pero no quiere decir que estemos conscientes de lo eterno. Lo tenemos ni en un segundo plano, a veces lo tenemos en lo último y no nos acordamos de eso, y eso tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Y también que cuando vamos a hacer algo, a veces pensamos, esto está bien, esto es bueno, lo hago. Siempre pónganselo en las manos al Señor. Señor, esto es lo que tú quieres para mi vida. Esto cae dentro de tu plan. A veces puede ser que el Señor lo quiera, pero no es el tiempo. Muchas cosas, pero lo importante es que esa parte de ser un buen administrador de las cosas que Dios nos ha dado es consultar con el Señor cómo Él quiere que administremos esos bienes. El verso 19 dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Este hombre aparentemente no consideró cómo su plan afectaría su relación con Dios, qué quería Dios, cómo afectaría a los demás. De hecho, en los versos 17 al 19, la atención de este hombre estaba en sí mismo. Su meta era su placer, su comodidad, sin importar el costo de los que tenía, de cómo le afectaría a los que tenía alrededor. Y en la semana pasada hablábamos de eso, de cómo demostrar amor al prójimo, que decía, velad unos por los otros.
Y también eso es parte de no solo de qué necesidades tienen, sino de cómo mis acciones, hasta a veces el testimonio, ¿verdad? Lo que yo hago, cómo puede afectar al otro. Amén. Recordando, ¿verdad? Eso que estás diciendo de acumular, porque a veces pues, acumulamos cosas, como tú dices, inconscientemente. Pues, a mí me ha pasado que me mudo y dejo una caja allí que ni abro y está ahí. Y me ha pasado, ¿verdad? Y cositas de Navidad. Pero me recuerda a mí que a veces yo he visto videos en YouTube de personas que tú mencionaste, acumuladores, se llama hoarders, de personas que acumulan tan excesivamente que no pueden ni caminar por la casa, le pasan así por encima a las cosas, hasta basura acumulada. Entonces, cuando hacen, ¿verdad?, la limpieza en el hogar, pues ellos lloran hasta de botar, ¿verdad?, la basura, o porque esto le recordaba algo bien excesivo, ¿verdad?, que se sale fuera de lo normal. Y al igual también he visto, por ejemplo, videos de ricos que acumulan relojes de millones de dólares, se puede decir, o carros que a veces ni usan, solamente lo tienen ahí de colección y siguen acumulando, ¿verdad? Como dice la palabra, riqueza para ellos, ¿verdad? Eso es como, pues, acumular algo excesivo. Uno se apega a cosas que son excesivas, que son muchas veces innecesarias, ¿verdad? Y que, ¿verdad? A veces, por ejemplo, yo puedo tener algo acumulado, lo veo, digo, lo voy a botar o lo voy a regalar o algo, ¿verdad? Voy a hacer con eso, pero hay gente pues que no lo quiero, no quiero salir de eso, esto es para mí, todos los relojes son para mí, todo esto, y nunca piensan en el prójimo, ¿verdad? En la necesidad que está pasando. A veces yo veo todas esas mansiones espectaculares, que no es mala tenerlas, pero muchas veces, ¿verdad? Y como lo dice la palabra, el amor al dinero, ahí está lo malo. Porque como tú dices, hay ricos que dan, y yo he visto personas, hasta actrices, que van a diferentes lugares a repartir comida, a llevar cosas, ¿verdad? Porque se preocupan por los demás, pero está el que no, ¿verdad? El que no lo hace, el que quiere todo para sí, ¿verdad? Y seguir acumulando y acumulando algo que a la larga no tiene, ¿verdad? Tiene un valor, pero no te va a llevar a la eternidad. Amén. Rose. Sí, si me permite, es que quiero, en la misma línea que lleva la hermana Keila, en ningún lugar de la Biblia tú vas a encontrar que el poseer, el tener dinero es un pecado, es malo. Ciertamente Pablo lo dejó bien claro en, ¿verdad? Creo que la segunda carta a Timoteo, que el amor al dinero, ¿verdad? Es donde estriba el problema. Y hay dos vertientes que yo sé que está contenida en esta parábola, y no quiero adelantarme, pero a la que sigue. Y es el hecho de que número uno, cuando tú empiezas a acumular, y obvio, no hay ningún pecado en tener una cuenta de ahorro, pero yo uso la palabra obsesiones. Llámele con ropa, llámele con joyería, llámele con libros, llámele con fotos, llámele con lo que usted quiera escoger. Cuando hay una obsesión de poseer, que tú no logras desprenderte de algo, entonces tú estás ubicando algo en un lugar que no le corresponde. Y para tú ubicar algo en un lugar donde no corresponde, tienes que desplazar otra cosa. ¿Ves? Y muchas veces nosotros nos encontramos, digo nosotros en términos colectivos, donde empezamos a acumular cosas, y es el caso de este hombre, ¿verdad? Que le dice en un momento necio, es porque ¿qué? Él acumuló, hizo mucha provisión para algo que es pasajero. Hizo mucha provisión para algo que es terrenal. La gran pregunta es, ¿y qué provisión hizo para lo eterno?
Porque ponemos la confianza en las cosas que tenemos acá. Ese es el primer vertiente que es dañino. El segundo, y creo que Mari lo tocó así, es que cuando yo empiezo a acumular y empiezo a guardar para mí y estoy obsesionado con eso, con ello, la necesidad de mi hermano se hace indiferente. Ya no es una prioridad para mí. Puedo verte en necesidad, puedo verte sufriendo, puedo tener yo acá lo que se necesita para satisfacer tu necesidad. No es darte de lujo ni darte, no es dar una necesidad, pero no lo doy porque la acumulación mía es prioritaria. Y obviamente sé que en algún momento lo tendremos que tocar, esa porción bíblica donde Dios dice que buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Lo que pasa es que nosotros tenemos una habilidad única de ponerlo al revés. No sigo. El verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? La Nueva Traducción Viviente nos dice, necio, vas a morir esta noche, ahí es más directo. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Para usted, si tuviera que definir la palabra necio, ¿cómo la definiría? Amén. Dios les bendiga. Es tan mala y tan malo la palabra necio que yo la defino como Jesús la definió. Cuando Jesús dijo eso, que no le digamos necio a nuestro hermano. Y al decir no digamos necio a nuestro hermano, lo dijo Jesús, es porque la palabra necio no es buena. Porque al tú decirle necio a tu hermano o a tu hermana o a quien sea, pero vamos a hablar de tu hermano, dice la Biblia, tú estás pecando contra Dios y eso te puede causar en el Señor algo bien feo. Y a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo nosotros tratamos a nuestros hermanos. Que los ofendemos y cuando el hermano te cae un poquito gordo o hace algo que a ti no te agrada, tú puedes pecar contra ese hermano porque estás hablando de ese hermano y a lo mejor el hermano o el hermano de quien tú o yo estamos hablando, ¿verdad? Vamos a ponernos plural, no escuchamos o no te vemos o no escuchamos lo que tú estás diciendo tratando de dañar a otro. Pero hay uno que se te ve. Y a ese no se le pasa absolutamente nada. Yo veo la palabra esto de necio porque lo leí en la Biblia. No me diga dónde está ahora mismo, porque si me pregunta en qué libro está, pero si tú has leído la Biblia, yo la he leído también. Pero no me acuerdo del capítulo, pero habla de cuando Jesús le dijo que no le digamos necio a nuestro hermano, porque eso es una palabra delante de Dios, no es buena. Y como no es buena, pues ofendes a tu hermano y puedes pecar contra Dios. Dios te bendiga. Amén. Precisamente sí la estaba buscando porque yo sé que está. Y ahí también dice otras palabras que no debemos decir. Pero sí. Ok. En lo que llega el micrófono. Precisamente sí me recordaba que la Biblia dice eso, que lo prohíbe rotundamente. Gracias. De acuerdo a lo que tú dices, el necio le falta sabiduría, no tiene sabiduría, no tiene conocimiento, ni tampoco tiene inteligencia. Gracias. ¿Alguna? Maricelis también. Me trae el Señor, el Espíritu Santo me trae en la palabra
este versículo, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo recordará lo que ha hablado. Y me trae, Señor, esta palabra que dice, no hagas tesoro en la tierra donde el orín y la polilla corrompen y ladrones minan y hurtan, sino hacer tesoro en los cielos, porque eso es eterno. A lo mejor tú debes tener ese versículo por ahí. Sí, más adelante, pero gracias a todas por la aportación. ¿Alguna otra que quiera definir esa palabra? El diccionario español, busqué algunos sinónimos, porque otros ni los quiero decir de los que aparecen. Dice tonto, bobo, ignorante. Y en la concordancia Strong, entre las definiciones está sin sentido, ignorante vuelve a aparecer, egoísta, imprudente, incrédulo. El Vine dice que es la carencia de percepción, de sentido común de la realidad de las cosas naturales y también espirituales. Y él no tenía una conciencia, o por lo menos no tenía en primer lugar lo que era eterno. Necio también se puede definir como falto de entendimiento. Y no quiero usar esa palabra necio porque como sé que la Biblia dice que no, ni me gusta decirla. Pero ¿cómo? Mateo 5:22, dice el pastor. Pero lo voy a intercalar con, quizás diga, entre ignorante y necio. Este hombre, el de la historia, como define el Ban, ya le dije, pues él no tenía un sentido común o un sentido de las cosas espirituales. Creía que los bienes que él tenía, todo lo que almacenó, le pertenecía, cuando en realidad no era suyo. Dios le dijo de quién iba a ser todo aquello por lo que él había trabajado, probablemente de sus hijos, de sus descendientes. Si pueden buscar los primeros dos, Primera de Timoteo 6:7 y Salmo 89:11. La verdad es que podemos acumular, pero cuando morimos no nos llevamos nada para la eternidad. Nosotros vinimos a este mundo sin nada y sin nada nos vamos, solo lo que está en nuestra alma, sea para que sea agradable a Dios o no. El último, que es el de Job, yo lo leo. Ay, Rosa lo tiene. Rosa tiene. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la bendita palabra, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Primera de Timoteo 6:7. Y Elena tiene Salmo 89. Okay. Salmo 89:11. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Podemos decir que nada nos pertenece, todo pertenece a Dios. La tierra, el universo, todo, porque Él lo creó. Y el alma de las personas pertenece al Señor, ya sea que vaya una eternidad con Dios o a un castigo eterno, siguen perteneciendo a Dios. Job 41:11 dice, parte del versículo, todo lo que hay debajo de los cielos es mío. Entiendo que en algún momento el Señor le dice a Job, si tuviera hambre no te lo diría a ti, porque todo es de Él. Este hombre era necio, era ignorante, falto de entendimiento en un sentido bíblico, no en el sentido comercial. Él era un buen administrador por lo que podemos ver. Porque
como hablamos antes, debemos almacenar para caso de necesidad, para ayudar a otros, pero él ni pensó en los demás y mucho menos, y tampoco pensó en lo eterno, en su alma. Oh. En realidad no. Él estaba en mío, yo. Sí. En el plano terrenal, en el plano, ¿verdad? Que es lo que la Biblia ilustra. En el plano terrenal, en el plano, me gustó la palabra que usaste, carnal, sí fue buen administrador. Desde la óptica espiritual fue pésimo, porque no hizo provisión ni para su vida eterna y obvio, tampoco hizo provisión para su prójimo. Ahí fracasó. Si lo miramos puramente secular, administrativo, era un tártaro, ¿sabes? Logró levantar, pero no hizo provisión. En el plano, ¿verdad? Que yo creo que es el mensaje, hacer preparación, hacer reserva para su vida espiritual, fracasó. Sus graneros inmensos, repletos, de nada le sirvieron. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Necio, hoy vienen a buscarte. ¿Y quién se va a quedar con todo lo que trabajaste? Vino otro y lo va a disfrutar, pero él no. Ahí fracasó completamente. Totalmente de acuerdo en esa. Uh-huh. Poniéndolo como en balanza ahí, en balanza, porque si en el corazón de ese hombre, ¿verdad?, fuera un buen administrador, yo veo que, porque cuando el Señor le dice necio, al decirle necio, el Señor lo que le está diciendo es lo que el Señor dice, no le diga necio a tu hermano. ¿Sabe que Dios no lo vio a él en ese momento una persona servicial? O sea, se lo está diciendo como en lo terrenal, pero a la misma vez también se lo está diciendo en lo espiritual, porque le dio necio. Si vienen hoy a buscar, o sea, que estás guardando, eres buen administrador, estás guardando pues de lo material, pero yo lo veo cuando el Señor se está dirigiendo. Por eso fue que le preguntó, le dijo, si vienen a buscar tu alma. ¿Sabe que para mí yo estoy viendo que el Señor lo está poniendo aún ahí en lo espiritual también? Porque el alma, él está pensando en lo de él, en lo que él ha guardado, en lo material, en lo que él está como buen administrador, pues está comprando, está guardando, porque siembra o lo que está haciendo, él está apartando para guardar. Él para mí yo veo que está pensando en él, en el yo, para mí. Pero el Señor le hizo una pregunta y el Señor le dijo, necio, si vienen a buscar tu alma hoy, ¿sabes? Que ahí el Señor lo desnudó, lo dejó. Está guardando tanto, jalando para las cosas de acá del mundo, para lo material, pero no está guardando tu alma para el espíritu, no estás pensando en lo terrenal, en lo espiritual, en lo que yo quiero decirte. Que esa palabra, eso que está hablando, ¿verdad? Ella, digo, cada cual, ¿verdad? La forma, pero esa palabra también el Señor nos lo está diciendo a nosotros, que no guardemos muchas cosas. Muchas no tiene que ser a veces compra de del supermercado. Hay muchas cosas que Dios no quiere que nosotros tengamos como guardando y guardando cuando hay necesidad. Cuando hay una necesidad, y si uno es espiritual, es más, uno no tiene que ser ni muy espiritual, aunque tiene que buscar en el espíritu, pero no tiene que ser muy espiritual para tú darte cuenta o saber
que Dios, si no, uno no lo sabe, pero Dios te va a mostrar y te va a decir. ¿Usted sabe por qué yo se lo digo? Se lo digo por mí. Yo estoy hablando por mí. En esta iglesia han habido personas que no me conocen bien. Y de momento yo voy saliendo por ahí y me paran. Hermana Reina, no se vaya un momentito, que tengo que decirle algo. Yo me paro. Y cuando vienen y me dan el abrazo, me dicen, tenga, es que el Señor me inquietó que le diera esta ofrendita. ¿Quién le dijo a esa hermana, mire, yo necesito esto? Si ella está en el espíritu y ora, Dios le va a decir, le va a mostrar. Aunque ella no esté en el espíritu, un momento dado el Señor la va a tocar. Eso es una persona desprenderse. Yo no pido, no es que yo me paso por ahí pidiendo, no. Es más, a veces cuando me dan ofrenda hasta no, me da miedo hasta cogerla. Porque la palabra del Señor lo dice así, que si tu hermano tiene una necesidad, mire, eso está en el libro de los Hechos. Dice que todos estaban unánimes juntos y vendían las posesiones y las repartían según la necesidad que habían. No es que vendían las casas y iban a vender las casas y se iban a quedar sin nada. No, era que así estaban los discípulos. Cuando está uno en unánime juntos. Y eso es parte, ¿verdad? De lo que yo quiero decir. No estoy poniendo, pero aquí ha habido hermanas que ellas no lo saben porque yo no me paso. Yo cuando necesito algo, yo me voy de rodillas. Le digo, Señor, necesito esto. Si el Señor sabe cuándo me lo va a dar, cuándo yo lo tengo que tener, y Él toca y me da, pero yo no pido. Porque entonces ya yo no estoy esperando que sea Dios el que me supla. Pero sí, hasta aquí el Señor siempre me ha suplido. Y así es como yo veo, o sea, lo que para mí, cuando el Señor le dijo a ese hombre necio, pues el hombre estaba acumulando riqueza para él. Como si él supiera, se cree que no se va a morir nunca. Y así hay gente que están aquí y le hablan de la muerte y como que se asustan, pero no estamos eternos. Algún día nos vamos a ir. Por eso es que tenemos que día a día, continuamente, decirle al Señor cuando vamos allá, Señor, examina mi corazón. Y si hay perversidad en mí, quítalo, sácalo, arráncalo, porque uno se quiere ir para el cielo y uno tiene que uno mismo escudriñarse y pedirle al Señor, porque hasta que no nos vayamos con el Señor tiene que seguir tratando con uno, pero hay que estar pues preparado y cada cual sabe cómo uno está con el Señor y es así, yo lo veo en esa forma de ese hombre que guardaba y guardaba, y estaba acumulando para aquí, pero le llegó la hora y lo confrontó el Señor. El Señor lo confrontó como a veces nos tiene que confrontar a nosotros también, porque a veces nosotros damos palabra para allá, ¿no? Cuando la palabra se corta para acá, también se corta para allá, se corta para acá, para todos lados. Dios le bendiga. Creo que Wally va a participar. Amén, también. Dios bendiga. Estoy aquí en cabina, pero también nos gozamos los que estamos en cabina. Dios les bendiga. Cuando hablamos de necio, una de las cosas que yo meditaba cuando, ¿verdad? Estas palabras a veces no sabemos el significado, y aunque lo sabemos, pero a veces humanamente, inconscientemente, tristemente nos pasa humanamente que a veces las decimos y no es hasta que, como estamos en el día de hoy estudiando profundamente la palabra, no nos damos cuenta del significado, no solamente espiritualmente, sino también lo que puede provocar humanamente. Y a veces la persona necia es aquella que es terca, que tristemente a veces no quiere seguir el consejo sabio y en su propia prudencia, sabiendo la verdad, tercamente no escucha los consejos, y es por eso es que muchas veces el mismo Dios cuando le dijo, hombre necio, ¿me vas entendiendo? ¿Sabe? Porque sabiendo la palabra del Señor, no quieres seguir los mandamientos y te creas en tu propia prudencia el seguir lo que tú entiendas. Y a veces, muchas veces a nosotros mismos humanamente nos pasa. Hasta donde nosotros como creyentes, tristemente, tercamente, sabiendo lo correcto y no lo hacemos. Dios les bendiga. Amén. Gracias a ambas por sus aportaciones. Sí, tenemos otra vez.
Daisy. Buen día, Dios los bendiga. No, es que donde estábamos leyendo aquí en Timoteo 6, que dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias, ahí está el necio, la palabra, y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males el amor al dinero, al Dios Mamón, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Gracias. Aleluya. Vemos a este hombre rico, necio. Lo que tenía en su corazón era pura avaricia. Porque él le hablaba a su alma. Él le decía a su alma, ¿verdad? Por eso que dice que de lo que está lleno el corazón habla la boca. Él le decía a su alma, alma mía, muchos bienes tienes. Regocíjate y comen. ¿Ven? No tenía más nada en su corazón. ¿Verdad? Entonces el Señor me traía también a David en el Salmo 103, todo lo contrario. Cuando el corazón está lleno de Dios, es agradecido y ama a Dios y le dice, bendice alma mía Jehová, decía el salmista David, bendiga a todo mi ser tu santo nombre y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Todo lo contrario, a este hombre rico era necio, era avaricioso, porque su corazón estaba en la riqueza. Y nada más. No le importaba lo espiritual, lo celestial, lo eterno, que para vida eterna. Sí, había avaricia. Pues fue el ejemplo que el Señor dio de la avaricia. Vamos al verso 21, que dice, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, y añade al final, es un necio. Ni me gusta decir esa palabra. Este hombre no era entonces rico para con Dios, él era rico terrenal. Los graneros de él estaban llenos, el granero espiritual vacío. Las riquezas nos pueden dar una falsa seguridad, y digo falsa porque no tienen un valor no tienen valor para nuestra salvación. Lo primero es la salvación, no la podemos comprar porque el único que pudo pagar el precio fue Dios mismo. Y todo lo otro que el Señor nos da en la vida como cristianos tampoco lo podemos pagar, no podemos comprar la vida eterna. Quizás nos puedan resolver, entre comillas, resolver cosas en la vida terrenal, pero hay personas que lo tienen todo, materialmente, económicamente, no le falta nada, pero en las casas o viven en soledad o es una tormenta en sus casas. Que el hombre de la parábola era rico y reflejaba una seguridad en las riquezas, como le dije, en lo que acumuló, pero no le sirvió de nada cuando tuvo que partir de este mundo. Podríamos decir que lo más importante para este hombre eran sus riquezas, las que estaban sentadas en el trono de su corazón. La Biblia nos habla de las riquezas. Yo tengo los versos aquí, los voy a leer, porque ya son las 10:48, para tratar de entonces llegar a la parte que es cómo nosotros somos ricos para con Dios. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciar al otro. Y lo dice directamente, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Y también dice Lucas, se supone que sea Lucas 16:13, que es el mismo pasaje. Después yo lo arreglo. Si ustedes quieren, pastor, y si pues, me permite, yo le puedo traer una hojita a ellas con todos los versículos para que los tengan. Entonces, en Marcos, okay. Como dijimos, no.
Esto se trata, ¿verdad?, del corazón, de que tiene el trono, quien toma quien está entronado en el corazón, la riqueza o Dios, pero también no necesariamente, cuando veía esto decía, a veces no es algo material que tiene nuestro corazón, a veces son emociones, pueden ser emociones, vamos a decirle negativas, puede ser un resentimiento, pero también pueden ser preocupaciones. Y nosotros amamos a Dios y tenemos a Dios presente, pero eso sutilmente, sin darse cuenta, entra y sigue ahí enojándonos si es resentimiento, angustiándonos si es preocupación, y aunque no nos demos cuenta, eso está ahí 24/7 y está tomando el lugar que le toca a Dios. La Biblia nos habla claramente que las riquezas, posesiones materiales, lo que podamos almacenar aquí, no nos aporta nada para alcanzar la vida eterna. En Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? En Lucas 9:25, que es el mismo verso, lo volví a poner, se supone que diga Lucas 9:25. Sí, pero es 9, fue mi error. Dice, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Le voy a leer parte del comentario bíblico de la Biblia Diario Vivir que me gustó mucho sobre este pasaje de Lucas 16-21. El hombre de la historia de Jesús murió antes de que pudiera empezar a usar lo almacenado en sus graneros. Planear para nuestra jubilación, preparándonos para vivir antes de morir es sabio, pero pasar por alto la vida después de la muerte es desastroso. Si acumula tesoros solo para su enriquecimiento, como él, que era yo, sin preocuparse en ayudar a los demás, ir a la eternidad con las manos vacías. Y añado, nosotros podemos ayudar a los demás, pero si el primero no es Dios, tampoco vamos a la vida eterna. Por eso es que el primer y gran mandamiento es amar a Dios como sobre todas las cosas, y el segundo entonces es amar al prójimo. El relato del rico me hace pensar que él no había tenido un encuentro con Jesús. Él carecía de todo lo espiritual. Él no tenía ninguna prosperidad espiritual. Él solo tenía lo material, y como no podía, no vivía pensando en la vida eterna, ni con fe, ni con las riquezas que Dios nos ha dado, él vivía en su yo y en su mundo, su riqueza. Hay muchos versículos que verdaderamente le tienen que aclarar la mente al que lee la palabra de Dios, porque verdaderamente más claro no lo dice. Dice bien claro, uno de las cosas más importantes que dice la Biblia es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. En el libro de Isaías dicen que porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel, dice que como la lengua de fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será la raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo. Bien claro lo dice 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Aquel que no tenga en cuenta la palabra de Dios ni lo que dice, será como polvo. Voy a aprovechar y voy a decir un comentario, y es que, ¿verdad?, la avaricia puede ser material y puede ser, como tú dijiste, mencionaste ahorita, de nuestras emociones, porque yo es para mí, ¿verdad? Si me afecta a mí, si, ¿verdad? Todo tiene que ver conmigo, ¿verdad? En general, pero, ¿verdad? Estoy hablando de mí en este momento.
por ejemplo, también Dios nos pone a prueba. También, y muchas veces nosotros como seres humanos, yo no quiero pasar necesidad, yo no quiero pasar por esto. El Señor nos va a poner a prueba en muchas cosas, en estudios, ¿verdad? Una vez me recuerdo que las clases ahí me cayeron martes y jueves, y yo, ese semestre yo no lo estudié, porque yo decía, yo no me voy a salir. En 6 meses tú sabes todos los estragos que pueden pasar mientras yo descuido mi relación con Dios, ¿verdad? Y una de esas cosas el Señor me probó también en el trabajo. En momentos dados me quedé desempleada o me ofrecieron otras cosas en momentos de noche donde me afectaba también, ¿verdad? Mi relación con Dios, mi búsqueda con Dios, mi compromiso con Él. Y así sucesivamente, porque el ser humano no quiere pasar necesidad, no quiere pasar incomodidades, no quiere pasar ninguna situación que me afecte a mí, a mis emociones, porque en la necesidad sufrimos, vemos sufrir a nuestros familiares, ¿verdad? Se pasan muchas cosas en medio de esas pruebas. Nosotros queremos saltar esas pruebas muchas veces. El ser humano es así, ¿verdad? Lo digo por mí también. Pero ahí es donde Dios muchas veces prueba nuestra fidelidad, el amor. ¿Dónde está el amor hacia Él, poniéndolo a Él primero en todo? Y no quiero sonar, ¿verdad?, fanática ni nada por el estilo, porque hay situaciones. Pero Dios siempre también nos va a pasar por procesos donde vamos a pasar necesidades, aún en nuestras emociones, nuestras emociones van a ser sacudidas, porque a nosotros no nos gusta sentirnos mal, no nos gusta sentir, ¿verdad? Pues mire que todas las emociones mías están, ¿verdad? Afectadas por la angustia, por tribulación, cosas así, pero Dios nos va, ¿verdad?, a pasar, porque Él quiere que nuestro carácter se forme, ¿verdad?, el carácter de Él, y que nuestras prioridades sean, ¿verdad?, para Él. A veces no vamos a tener mucho y Dios a lo mejor dice, mira, suple esta necesidad, y uno dice, ay, pero y yo me voy a quedar sin esto, porque es yo, ¿verdad? Y eso se ve en la sociedad también, donde ahora pues todo el mundo quiere estar por encima, por ejemplo, en YouTube, todo el mundo quiere ser los influencers, o estar en un punto de droga. Yo mato a mi prójimo porque yo tengo que tener ese punto de droga, o ganar más que él, o tener un carro mejor, o hacer esto. Ve, ahí todo es como algo desmedido de mí. Por eso Dios, en nuestra naturaleza humana, Él va a querer estabilizar todo eso al reino celestial, porque las emociones de nosotros tienen que ser como las de Él, y nos va a doler, ¿verdad? E inclusive, un momento dado, me acuerdo hace tiempo, gracias a Dios que ya no, pero hace años, una vez una persona por poco me choca el carro, y yo dije, mira este necio, y tan pronto se me salió esa palabra, yo dije, ay Señor, perdón, que la Biblia dice, bueno, yo estuve atribulada, ay Señor, ¿por qué yo dije esa palabra? Ay Señor, ¿por qué? Porque el único que tiene la potestad de decir quién es necio es Dios, ¿verdad? Porque Él sabe y conoce los corazones. Inclusive el Salmo 14 dice el necio, no hay Dios, ¿verdad? Pero lo dice la palabra. Pero nosotros nos tenemos que cuidar en esas emociones, y Dios va a trabajar con nosotros eso mismo. La prioridad, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus emociones? ¿Están en una eternidad aquí en la tierra, o están en la eternidad conmigo? Amén. Dios les bendiga. Volviendo al verso 21, que dice, así es el que hace para sí tesoros si no es rico para con Dios. Evidentemente, al igual que habíamos visto en la clase pasada, vida en la Biblia que podíamos seguir su ejemplo, Él es un ejemplo a no seguir. El hombre era pobre para con Dios. El Señor Jesús resumió su enseñanza recordando a sus oyentes que almacenar riquezas en la tierra es temporal, es pasajero. Entonces debemos almacenar riquezas en los cielos, que son eternas. Esta lección trata de su tema de almacenar las cosas correctas. Entonces, almacenar riquezas en el cielo es almacenar las cosas correctas. Y solo invertir en una relación fructífera con Dios proporcionará la seguridad eterna. Entonces,
Si yo almaceno riquezas en el cielo, voy a ser rico para con Dios. Y si yo soy rico para con Dios, voy a tener una relación fructífera con el Señor. La Biblia nos dice que no hagamos tesoros en la tierra. Yo sé que una hermana lo leyó, no sé si fue Daisy. Sí. Que no hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, pero que nos hagamos los tesoros en la tierra, porque allá no hay nada de eso y es eterno. Y nos dice que donde esté nuestro corazón, allí va a estar nuestro tesoro. No es que tener riqueza sea malo. Uno puede, como decía el pastor, invertir, tener sus ahorros, pero no pueden tomar el primer lugar, no pueden ser el Dios de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo yo puedo almacenar riquezas en el cielo? ¿Cómo yo puedo ser rico para con Dios? Primero, ¿verdad? Tengo que tener la salvación, haber aceptado a Jesús como Salvador. ¿Qué cosas yo hago para acumular en ese granero celestial? Yo oro, yo me comunico con el Señor. Primera de Tesalonicenses me dice que yo ore sin cesar. En Romanos 12:12 dice que seamos constantes en la oración, y sé que hemos aprendido aquí en los talleres que aun cuando estemos haciendo algo, guiando, podemos ir hablando con el Señor y podemos ir intercediendo por las diferentes personas que vemos en el camino. Yo conozco a alguien y eso lo aprendí de esta persona, que cuando ve pasar una ambulancia, policía, bombero, empieza a orar por la situación que pueda estar pasando y que el Señor tome control, y cuando ve un accidente también. Dios nos enseña a orar constantemente. Mediante la oración nosotros hablamos con Dios, pero Él también nos habla. A veces nosotros podemos estar haciendo algo, hablando con Él, y Él de momento nos trae algo y nos hace entender que es Él. Que constantemente, según nos manda la Biblia, que nos comuniquemos con Él. Él constantemente se quiere comunicar con nosotros. En Filipenses 4:6-7 dice que no estéis afanosos, que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. También cuando hablamos con el Señor, le llevamos las preocupaciones, las tristezas. Aun si uno le hicieron algo y están enojados, uno se enoja. Lléveselo al Señor. Siempre me quedé con eso, que lo aprendí de la hermana Reina, que cuando me hagan algo, corra donde el Señor, que no deje que eso se coja raíz ahí, se lo presente al Señor para que el Señor me sane. La oración es un refugio. A veces estamos atribulados, tristes, como le dije, molestos. Vamos donde el Señor y empezamos a hablar con Él y a contarlos, y Él nos va calmando. Es como si nos estuviera pasando la mano. Mediante la oración también yo intercedo por la persona. Yo estoy acumulando en ese granero celestial, porque no tiene que ser, nosotros no solamente ayudamos a las personas monetariamente o con algún favor, que no sea necesariamente darle, quizás ayudarle con algo, pero también cuando intercedemos, eso es bien poderoso, porque vamos delante del Señor y el Señor, por la intercesión de alguien, rompe planes del enemigo y los deshace. También está la lectura de la palabra. Segunda de Timoteo 3:16-17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La Biblia nos corrige, nos dirige, nos alienta también, nos da ánimo para seguir. Hablar de la palabra a otros también es una forma de ser ricos para con Dios. En Mateo 28:19 nos dice que vayamos por todo el mundo y hagamos discípulos, pero el Señor también, esa palabra que nosotros aprendemos cuando la leemos, el Señor la usa, como dice segunda de Timoteo, para, a través de nosotros, corregir a los demás, alentarlos, redarguirlos, siempre con la dirección del Señor, sobre todo cuando es corregir y redarguir, porque cuando es el Señor va a caer ahí, en la tierra fértil.
Cuando no es del Señor o cuando no es el tiempo del Señor, pues la persona a lo mejor se va herida, no lo va a asimilar o no lo va a captar, entender, aceptar, como cuando es Dios que te está mandando, es el tiempo de Dios. Y a veces Dios nos manda y también pues al ser humano es así, que de momento no le gusta la corrección, pero confiamos en el Señor que como dice que esa palabra no retorna atrás vacía, que va a dar su fruto en su tiempo, fruto de, esperamos, de arrepentimiento. Por aquí, ser generoso con otras personas. Otra forma de hacer tesoro en el cielo es utilizar lo que yo tengo para ayudar a otro. Filipenses 4, 10 al 14 y 17, y en realidad ese capítulo 4 habla que Pablo habla sobre la generosidad de los filipenses cuando lo ayudaron con sus dádivas. Y él recuerda con gratitud las ofrendas de ellos. Y Pablo dice, yo no las recuerdo porque tenga necesidad, aunque sí él la tenía, pero porque era en favor de los filipenses. Como él dice en el verso 17, yo busco dádivas, fruto que abunda en vuestra cuenta. El apóstol Pablo no estaba interesado en lo que ellos le pudieran dar, pero estaba interesado en el fruto que abundara en la cuenta de los filipenses. La generosidad aumenta el fruto de nuestras cuentas ante Dios. No lo hacemos por eso. La intención no puede ser que me cuenten puntos en el cielo, pero es por ayudar, es por amor a Dios y al prójimo. Pero el Señor sí lo va poniendo en esa cuenta en el cielo. Y como dice, hay un dicho creo que dice, es mejor dar que recibir. Y él buscaba, Pablo buscaba que ellos tuvieran fruto ante Dios con esas dádivas. Sí, Rose, y qué bueno, dijiste algo ahí que es clave, que lo que hagamos, ¿verdad? Tanto para Dios como para el prójimo, sea en amor, porque todo eso que está ahí, que está excelentísimo y es real, todo eso que está ahí es como ir haciendo inversión, ¿verdad? Lo que es nuestro ser rico para con Dios, pero que tengamos todo en cuenta. Voy a usar un término bancario, ¿verdad? Siempre se hace auditoría, ¿verdad? Y en contabilidad hay una cosa que se llama contabilidad forense, que es buscar todo hacia atrás y qué se hizo y por qué se hizo. Voy a usar el término espiritual para ello, que es el tribunal de Cristo. ¿Qué significa eso? Que cada vez que nosotros le hablamos a otra persona de Dios, cada vez que somos generosos, sí, ante el ojo del hombre, eso, pues claro, eso deja una mella, ¿verdad? Pero que entendamos claro que eso que nosotros hagamos delante del ojo del hombre, eso no es lo que acumula para el reino. Es lo que está aquí, es el propósito, es la intención. Si lo que lo hiciste fue para acaparar medios, para acaparar cobertura o llamar la atención, eso no pasa del plafón este. Hay que hacer las cosas, todo eso es legítimo y es correcto, y lo que me fascina, y te felicito porque tiene versículos bíblicos, o sea, está apoyado en la palabra. Pero que no se nos olvide 2 Corintios, cuando Pablo dice que todo lo que nosotros hagamos, y está hablando con el creyente, no está hablando con el incrédulo. Esto es para el tribunal de Cristo, es para el creyente. Y dice, todo lo que hayamos hecho, bueno o malo, será filtrado. Todas estas obras, podemos haber sido delante de los hombres los más dadivosos del mundo. Se lo hicimos para, y voy a usar ¿cómo es que se llama el GOT moderno? Para shares y like. Eso no gana nada para el reino. Por eso que yo personalmente, ¿verdad? Y yo creo que yo creo que no he llegado en 20 y pico de años a una docena de veces de hablar de opiniones mías. Yo le tengo mucho cuidado a las redes. De hecho, me he ido saliendo de ellas porque sí tienen unas cositas buenas, pero tiene muchas cosas malas. Y hay que tener mucho cuidado con eso.
También otra forma de ser ricos para con Dios o almacenar tesoros en el cielo es amar a los demás, incluso a los que nos hacen daño. En Mateo 5:44 dice, amarás a tu prójimo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y en Lucas 6:27 al 31 añade, al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, el que te quite la capa, ni aun la túnica niegues, al que te pida dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y no solo en lo material, sino también en el área espiritual. Sobre algo bien claro, que a veces yo pienso mucho, Señor, yo quiero tener misericordia cuando yo siento que me hacen algo, porque a veces uno percibe de una forma y no, es una mala percepción, uno cuando Dios se sintió, es la expresión se sintió mal y a lo mejor la persona no tuvo la intención. Pero yo quiero tener misericordia y aunque vaya delante del Señor, me hirieron eso, Señor, ten misericordia de esa persona, porque yo quiero que cuando yo caiga, y a lo mejor caigo más que esa persona, que el Señor también tenga misericordia de mí. Tengo perdonar. Perdonar no es que vaya a acumular en el cielo, por eso es que lo tengo que hacer, porque primero que dice que si no perdono, el Señor no me va a perdonar. Pero el Padre Nuestro, la oración que el Señor Jesús nos enseñó, que le llamamos el Padre Nuestro, lo dice. Pero sí, tenemos que tener bien presente que nosotros podemos tener todos los otros tesoros, ayudar a los demás, todo, pero si no perdonamos, los demás tesoros en el cielo es como si se hicieran, viéndolo así, como si se hicieran polvo, porque si no perdono no entro al reino de los cielos. Marcos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros nuestras ofensas. Otra forma de acumular tesoros en el cielo, sí, disculpen que estoy mirando la hora porque sé que la vez pasada le cogí media hora, disculpen de más. Hebreos 12:14 al 15 dice, seguid la paz con todo. Y también habla, que creo que lo mencionaron ahorita, de las raíces de amargura. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados mucho. Es bien importante, a veces buscar la paz con los demás implica que cuando me ofenden, callan. A lo mejor el Señor me dice calla y Él lo resuelve, o sin que yo hable, pero a veces más adelante Él me permite hablar con la persona, porque también en la humanidad a veces en ese momento del malentendido, el otro no está, yo a lo mejor le digo, le trato de explicar y no razona, o yo misma sí estoy enojado, pero antes de decir Señor, quiero justicia o aclarar, Señor, voy a buscar la paz. La Biblia también nos dice que es de sabios callar, así que mejor guardo silencio y más adelante, si el Señor me abre la puerta, hablo con la persona. Quizás, ya le dije eso. Entonces, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con los que tenéis ahora, que sé que lo aportaron. Y no quiero decir avaricia, pero de momento se asoma como esa cabecita de que piden para dar, lo puedo dar, se da alguna necesidad, pero uno le da como que, ay, no quiero soltar, que puede ser. Y cuando aparece eso, dos cosas, Señor, quítame esto, porque yo quiero dar deliberadamente, desprendidamente, pero también, aunque Señor, quítame esto, pero también hago la acción, me desprendo. Yo me desprendo físicamente, Señor, despréndeme este sentimiento de mí.
Y Primera de Timoteo 6, 17 al 19 habla de los ricos, que dice que, no sé, que el Pablo le dice a Timoteo que mande a los ricos que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, porque pasan. Y no solo eso, Dios de momento nos puede quitar las riquezas y nos puede dar las riquezas. Él las pone, Él las quita. Sino en el Dios vivo pongan su esperanza, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Y no solo para los ricos, yo entiendo que esto también nos aplica a todos nosotros, que son cosas que podemos ir acumulando riquezas en el cielo, en el granero espiritual. Filipenses 2:14 dice también: haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y sé que hablamos en la clase pasada que hay nosotros tenemos una herencia en los cielos. Cuando lleguemos a la vida eterna vamos a recibir esa herencia, pero nosotros vamos a disfrutar esas bendiciones de Dios desde aquí, desde la tierra. Primeramente su salvación, su paz, que dice Filipenses 4:7, que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y le dice que guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor. Hebreos 13:5-6, el cuidado de Dios, que dice que el Señor no nos va a desamparar, no nos va a dejar, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y tenemos también su guía, Salmo 32, 7-8, específicamente el verso 8 dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así que volvemos creo que podemos conectarlo con el tema de la clase pasada: acumular para tesoros en el cielo. Ser ricos para con Dios es amar a Dios, amar al prójimo. Acumular tesoros en el cielo es el verdadero valor de la vida. Todo lo demás viene por añadidura, como dice Mateo 6:36. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué yo debería tener en el granero espiritual? Esta segunda pregunta no quiero que me la digan, es para que se la lleven. ¿Qué hay en mi granero espiritual? ¿Qué tesoro yo entiendo que ahora mismo yo he acumulado en el cielo y que yo quiero que haya? Porque a veces decimos: ¿sabes, Señor? Tengo que trabajar con esto. O Señor, revélame con lo que yo tengo que trabajar, porque a veces no nos damos cuenta. Y que se lo lleven y se lo presenten al Señor. Pero viendo todo esto, ¿qué tesoro que yo debo acumular en ese granero espiritual? ¿Alguna otra cosa alguna otra cosa que ustedes entiendan que no se dijo ahí, que debe estar incluido en ese granero? Que yo traje unos ejemplos, pero sé que en la Biblia hay muchos otros ejemplos y enseñanzas sobre las riquezas en el Señor. Y la primera no la vamos a usar. La segunda: ¿cuáles son algunas señales de una persona que tiene una relación fructífera con Dios? Ay, Norma. Yo pienso que cada persona que tiene una relación fructífera con Dios es como una lámpara encendida, que donde quiera que pasa, la gente se da cuenta quién es Él. Primero con sus acciones, con su forma de hablar, con su forma de actuar, ya sea, por ejemplo, usted va al supermercado y ve una persona pasando trabajo,
que no, ¿verdad? Un viejito, qué sé yo, alguien, y usted le ayuda. A otro pasa y trata de comunicarse con, por ejemplo, aquellas personas que tienen niños. Y esto lo digo, no, ¿verdad? Para la gloria de Dios, porque hay algo que yo admiro de mi esposo, y es que a veces él se para, cuando hay niños así pequeños, él se para a hablar con ellos para, o sea, decirle cosas bonitas y cosas del Señor. Él lo hace. Y no es pasar por los sitios y hacerse el desentendido y como que no existe nadie, no. Nosotros tenemos que tener mucha cuenta y empatía, exacto, con la gente, ayudarlo, porque esa es la manera que nosotros entonces entendemos quiénes somos nosotros y qué estamos haciendo delante del Señor. Y así, el que se pueda ayudar. Y también, pues, la oportunidad para uno hablar del Señor. Por ejemplo, pues nosotros tenemos costumbre de estar, ¿verdad? Cada cual, Dios te bendiga, o tratamos de comunicarme con quien nos pase por el lado. Y eso da pie para tú, es como un abreojo para tú entonces introducirte a lo que tú quieres hacer. O sea, tienes que tener esa empatía con la gente y tienes que empezar a conocerlos. Esto yo lo aprendí cuando yo fui a Santo Domingo hace muchos años, en el 94 y 95, que hubo un grupo aquí que fue a predicar. Yo no sabía ni cómo hablar y tenía una timidez tremenda. Y entonces, pues, ahí yo aprendí en esa escuelita cómo yo introducirme y hablar con la gente. Porque yo tenía un miedo terrible. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué yo le voy a decir? ¿Y qué situación hay que yo pueda hablar? Pues no. Nosotros somos luz del mundo, pues tenemos que resplandecer. Tenemos que empezar a aprender de cómo introducirnos al prójimo. Porque es que si no, no estamos haciendo nada, porque si nos estamos llenando de conocimiento y no ejercemos lo que nosotros somos, pues entonces, ¿para qué? Y el Señor nos va a demandar. ¿Verdad? Con lo que dice nuestra hermana Norma, muy cierto. Ayer, hermano, cuando yo digo algo del testimonio de lo que yo hago, esto es para la gloria del Señor, pero yo lo digo para que la iglesia escuche, para edificación y que también un ejemplo para que pueda hacer las cosas. Cuando damos un tratado a una persona, a una vida, es una oportunidad que el Señor nos da de acercarnos a esa persona y escuchar a esa persona la necesidad. Ejemplo, ayer yo estaba en el Hospital Auxilio Mutuo, visitando un señor enfermo que es el papá de una dentista, amiga mía. Cuando hay una señora en el redondel, estacionada, ahí parada en el redondel, no estaba estacionada, sino parada. Y yo voy y le digo, Dios le bendiga, y le doy un tratadito. Y me dice, ay, es que yo tengo una necesidad. Yo le digo, dígame, ¿en qué yo le puedo ayudar? Mira, es que no me puedo bajar a llevarla a mi mamá allá, que ya va a ver a mi hermano. Es a ver si se me hace el favor. Y la lleva. Yo aproveché esa oportunidad después que le di el tratado y yo iba predicándole a la señora. Cristo le ama, Cristo viene pronto, en lo que la llevé allá al lugar, que el guardia después la iba a llevar allá al final donde estaba su hijo. Y eso es así, hermano, una oportunidad que el Señor nos da de llevarle un tratado, es de acercarnos a una vida y escuchar la necesidad y orar por esa persona. Y ayer el Señor que yo fui a visitar, el papá de la dentista, Noel Santiago, que se ha orado aquí, está otra vez en el hospital con situación de los riñones. Él se reconcilió con el Señor y la gloria sea para el Señor. Yo llegué allí y el Espíritu Santo, que conoce la necesidad, me dio la palabra. ¿De qué hablé allí? De Lázaro. Si Jesús resucitó a Lázaro de 4 días, lo puede sanar a usted. Y ahí le fui ministrando y él se reconcilió. Y toda la gloria del Señor, a través de un tratado podemos hacer muchas cosas, porque los tratados tienen la cita bíblica y Dios habla por medio de su palabra. Y la gloria del Señor. Amén. Y a lo mejor la persona se lo lleva y lo coge así, pero después lo lee y el Señor va trabajando con ella. Definitivamente entonces las señales de una vida fructífera se ven en todas las áreas de nuestra vida, cuando le hablamos, cuando vamos a cualquier lugar a visitar, al hospital, al supermercado, cómo tratamos las personas, si tienen necesidad, en nuestro trabajo, cómo nos comportamos. En toda la vida tenemos es reflejar a Cristo. Como decía el apóstol Pablo, que ya no vivo yo, más vive a Cristo en mí. Es un proceso, pero poco a poco Él nos va ayudando a que
demos fruto, a que Él sea el que se refleja a través de nosotros. Ya, hasta aquí la clase. Dios le bendiga a todas.